Hola, hola, bienvenidos a este live. El día de hoy vamos a hablar de la depresión y la diferencia que tiene con la tristeza. Para eso me voy a presentar. Yo soy el psicólogo Ever Moncada, soy el director de Aquí de Minder. Este tema lo traigo sobre la mesa y lo quise hablar el día de hoy aquí en el TikTok Live porque creo que es importante el que podamos tener un poco de conciencia sobre nuestras emociones. O bueno, no un poco, sino conciencia sobre nuestras emociones. Es importante el entender qué diferencia tiene la tristeza, para qué existe la tristeza y también qué diferencia existe cuando ya es una depresión. Porque muchas veces no sabemos cuál es la diferencia entre sentirme triste y sentirme deprimido. Entonces, voy a hablarles y les voy a dar ejemplos como lo veo yo en la terapia, como lo veo también con mis pacientes y todo. Eh, Primeramente, tenemos que entender qué es la tristeza. La tristeza es una emoción básica y nos acompaña a lo largo de nuestra vida. Y esa tristeza siempre trata de darnos un mensaje de nosotros mismos. Siempre va a estar presente cuando hay algún cambio o alguna situación que sea difícil para nosotros afrontar o asimilar. Por ejemplo, podemos sentirnos tristes cuando discutimos con una pareja, podemos sentirnos tristes cuando terminamos una relación o cuando mi pareja decide ya no estar conmigo o cuando tengo algún cambio importante, ¿no? Si me despiden del trabajo o simplemente alguna situación que sea algún cambio, que sea algo que me desfavorece o que me incomoda. Cualquier situación nos puede traer tristeza, ¿sí? Pero, pues bueno, o sea, para ello quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántas veces ustedes se hacen esta pregunta a sí mismos? Simplemente el ¿cómo me siento? ¿Alguna vez se han dado el tiempo de preguntárselo? Y se los pregunto así, a lo mejor es una pregunta que dicen ustedes, es muy básica, claro que sí me lo he preguntado, pero yo se los quiero poner sobre la mesa porque en mi experiencia personal de adolescente y de adulto, no sé, de 18 años, para mí era muy difícil responder o incluso hacer conciencia del cómo me siento y preguntármelo. ¿Sí? A veces no nos damos el tiempo, a veces creemos que pues no es importante y ya sé qué es lo que siento y simplemente voy viviendo. Pero a eso se le llama inteligencia emocional, el poder identificar el cómo me siento y el poder definir y ponerlo en palabras, ¿no? Oye, hoy me siento triste, hoy me siento enojado, ahorita me siento desmotivado. Todo eso nos lleva a esta reflexión y nos invita a ponerle una etiqueta y a ponerle un nombre a lo que sentimos. Eso ya nos va a llevar a poder saber qué hacer, ¿sí? Por ejemplo, si yo sé que estoy enojado, bueno, entonces, ¿qué puedo hacer para disminuir mi enojo o para sentirme un poquito mejor? En este caso de la tristeza, si yo ya sé que me siento triste, pues puedo optar por ciertas herramientas o ciertas personas para platicarles lo que siento y desahogar un poquito ese sentimiento. O puedo optar por cualquier otra cosa que me haga sentir mejor, ¿no? El chiste es primero esto, identificar, identificar mi emoción. ¿Cómo puedo saber si yo me siento triste? Pues generalmente se siente como una baja de energía, como unas ganas de llorar, como eh, estar melancólico y pensando en esa situación, sentir a lo mejor algo aquí en el pecho y decir, como que el tocar esta emoción o el pensar en esto, que lo siento aquí en el cuerpo, pues me trae esta sensación de llorar o simplemente me bajonea, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos sentimos tristes, puede ser que tengamos esta desmotivación, que tengamos ganas de llorar y no está mal. Digo, dentro de nuestra cultura, al menos en México, se nos enseña muy poco sobre qué significa sentirnos mal, cómo identificar la tristeza. ¿Por qué? Porque nuestra cultura, y no me lo van a negar, es no te sientas triste, hay muchas cosas por las cuales tenemos que sentirnos felices y hay que darle para adelante y no te sientas así, la. Está incluso hasta mal sentirse triste, ¿no? Pero pues eso nos lleva justo a esto, al ni siquiera preguntarnos cómo nos sentimos, porque no queremos admitir que está una tristeza ahí, ¿no? Que me estoy sintiendo triste. No nos lleva entonces a reflexionar sobre lo que pasa, sobre el cómo nos sentimos y pues menos a saber qué hacer con ello. Simplemente lo que queremos es un ya, para adelante y lo que sigue y que se acabe esto, ¿no? Pero
Bueno, les voy a dar un ejemplo de cómo es que funciona la tristeza en nosotros y por qué es importante identificarla, darle un espacio en nuestro día, en nuestra vida, para que no se complique, ¿sí? Siempre en consulta, por ejemplo, pongo el ejemplo de un corredor. Si un corredor va, pues corriendo, ¿no? Va en la pista y de repente se tuerce el pie, se fractura, se esguinza o simplemente se lesiona el tobillo, van a ir a la enfermería y el doctor lo primero que le va a indicar, ¿qué creen que va a hacer? Pues lo más probable es que le indique reposo, ¿sí? Sí, algunas medicinas o alguna pomada o simplemente, dependiendo de la gravedad, pues él trata de descansar para que se desinflame tu tobillo y puedas seguir corriendo. Lo mismo pasa con la tristeza, ¿sí? Primero tenemos que identificar que algo nos duele para poder parar y seguir y dejar de correr, ¿sí? La tristeza está ahí justo como este anuncio de, hey, algo duele, algo pasa. Entonces, una vez lo identificamos, pues así como el corredor, necesitamos un espacio y un tiempo para poder sanar. Porque, ¿qué pasaría si el corredor trata de evadir y hacer como que no le duele nada porque solo los débiles se detienen, solo los débiles lloran, perdón, y se fuerza a seguir corriendo? Lo más probable es de que esa lesión pues se haga más grave. Lo mismo pasa con la tristeza. Si yo trato de empujarla, de quitarla, de ignorarla, lo más seguro es de que ese dolor, lejos de desaparecer, como el tobillo, pues se va a inflamar más, va a crecer, porque afortunado o desafortunadamente lo que sentimos no desaparece y no se suprime, se queda aquí guardado si no lo sacamos. Y para eso es la tristeza. En el mismo ejemplo del corredor, pues ese reposo va a funcionar para pensar, ok, ya no voy a poder correr, al menos en unos días, o en unas semanas, o en unos meses. ¿Cómo le puedo hacer? ¿De qué otra manera puedo afrontar esto? Y empezar a armar un plan de cómo afrontar esta situación. Respecto al dolor emocional, ese espacio y ese tiempo de reposo le va a ayudar a asimilar la situación, le va a ayudar también a poder hacer que eso que él siente emocionalmente se vaya desahogando conforme van pasando los días. ¿Por qué? Pues porque obviamente le va a frustrar, le va a entristecer, le va a dar coraje, cualquier emoción. Entonces, ese tiempo le va a ayudar a poder disminuir esas emociones, ¿sí? Primero haciéndolas consciente, después aceptando el dolor, ¿sí? No evitándolo, sino aceptándolo. Y ojo, aceptar no significa estar de acuerdo, ¿ok? Puedo yo aceptar que me duele, pero pues decir, no quisiera que me doliera, ok, está bien, pero la realidad es de que me duele y eso me afecta, está bien eso, ¿sí? Eso es la aceptación. Esto es lo que hay y ok, vamos a afrontarlo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar con el cuerpo? El cuerpo va a enfocar toda su energía a poder desinflamar el tobillo, ¿sí? No se va a enfocar en correr, no se va a enfocar en moverse, no se va a enfocar en nada más que en descansar y poder hacer que si fue un esguince, pues que se cure, si fue una fractura, pues que solde, y si es solamente inflamación, que se desinflame y deje de doler para que todo regrese a la normalidad, ¿sí? Si el corredor decidiera seguir corriendo, eso no pasaría, simplemente se esguinzaría más, la fractura no soldaría o se inflamaría todavía más y pudiera ser algo peor, ¿no? Entonces, ese es el propósito de la tristeza. La tristeza nos lleva a sentarnos y a reflexionar. ¿Qué está pasando? ¿Cómo me siento? ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Sí? Sin este espacio tomamos decisiones malas, tomamos decisiones abruptas, tomamos decisiones que a lo mejor no nos hacen bien ni a nosotros ni a los demás. Entonces este espacio, la tristeza, perdón, nos permite darnos este espacio de reflexión, de pensar, de analizar y también nos da este espacio de desahogo, de llorar, de sacar lo que tengo y expresar este dolor. Hay gente que lo hace a través del llanto, hay gente que lo hace a través del arte, hay gente que lo hace a través de muchas cosas que ayuda a liberarlo, ¿sí? Porque les decía, eso que sentimos se acumula, no se quita, no se va. Podemos ignorarlo un poco, un rato, pero con cualquier otra circunstancia o en cualquier otro momento puede regresar incluso más fuerte. ¿Por qué? Porque un cambio genera fricción, ¿sí? Un cambio es
algo abrupto a lo que ya estamos acostumbrados y este movimiento duele, ¿sí? Entonces, cualquier circunstancia que salga de la norma va a generar algo en nosotros. Y si es tristeza, ok, nos lleva a esto que estamos hablando. Ahora, ¿qué pasa? Cuando ese dolor, si lo vemos en esta situación del corredor, puede ser ya algo que tenemos que ponerle atención, un poquito rojo. Para esto tenemos que tomar en cuenta dos cosas, ¿sí? No son las determinantes, pero nos ayuda justo como a ver que ese foquito rojo pues puede ser grave, moderado o leve, ¿sí? Pero hay que considerar tanto el tiempo como eh, la intensidad, ¿sí? Si vemos una gráfica, vamos a suponer que la tristeza es una curva que sube y tiende a bajar, ¿sí? Déjenme ver si tengo... Okay. No. Ok, entonces imagínense una curva, ¿sí? Una campana, así. Esa campana tiene dos sentidos, así y así, ¿sí? Vamos a poner que de aquí a acá es el tiempo y de aquí a acá es la intensidad, ¿sale? Entonces, esta intensidad va a variar dependiendo de las circunstancias, del contexto. Si perdí a alguien, pues no es lo mismo, por ejemplo, que me sienta triste porque perdí a mi papá, pero pues mi papá tiene años que no lo veo y ni siquiera me llevaba con él, a que pierda a mi papá, pero tenía una relación cercana y nos veíamos todos los días y vivo con él y tenemos una relación de compañerismo muy padre, ¿no? Entonces, ese, ese contexto y esa cercanía de las circunstancias van a hacer que la curva pues sea más alta, porque la intensidad va a ser a lo mejor más alta, ¿sí? Si pierdo a mi perrito, a lo mejor con quien yo estaba muy encariñado, pues a lo mejor la curva va a ser muy alta. En cambio, si tuve una discusión con mi jefe o con un compañero de trabajo, con quien realmente pues no me afecta tanto, pues puedo sentirme triste, pero la campana pues no va a ser tan alta, ¿sí? Entonces ahí hablamos de intensidad. La intensidad, el que sea algo muy intenso, una campana muy alta, no significa que esté mal. Eso simplemente habla de lo que me afecta y lo que me duele, ¿vale? Aquí el problema va a ser también cuando es algo muy intenso, pero dura mucho en el tiempo, ¿sí? Puede ser una campana en donde me dolió mucho un día, pero al día siguiente ya estoy bien, o a los 2, 3 días, pues baja muy rápido esa curva, ¿no? Dejo de sentirme tan mal muy rápido. En cambio, a lo mejor puede ser que perdí a alguien muy importante para mí, la curva subió mucho, pero en el tiempo me está costando mucho hacer que esa curva baje. Y va lento, 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 lento. Tampoco está mal que nos tardemos en sentirnos mejor. Cada quien vive sus circunstancias diferente y las afronta diferente. Incluso cada quien tiene pues una red de apoyo distinta que puede ayudar o no, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que checar aquí? Que el tiempo no sea tan prolongado y que la intensidad sí baje. Porque va a ser muy diferente si yo me peleé con mi novio o con mi novia o terminé una relación y sigo después de 15 días sintiéndome exactamente igual de triste que al principio. Ahí hablaríamos de una curva que subió y no ha bajado en 15 días. Eso ya estamos hablando de que hay dos factores importantes que hay que tomar en consideración. Es una tristeza muy profunda y es una tristeza que está durando mucho tiempo en el mismo nivel, ¿sí? Ahora, puede ser una tristeza no tan alta, pero también muy prolongada, ¿sí? Aquí quiero introducir otro ejemplo. No siempre la tristeza o la depresión tienen que ver con un evento específico, ¿sí? Hay veces que amanecemos más chipis, que amanecemos más melancólicos, que amanecemos, pues a lo mejor con el ánimo un poquito más abajo. Y eso no significa que esté mal de por sí. El problema va a ser que a lo mejor esa tristeza pequeña dure y se mantenga mucho tiempo, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo personal. No quiero quemar las historias de mis pacientes ni nada. Entonces voy a hablar yo de algo personal que me pasó cuando estaba como a los 17, 18 años aproximadamente. Yo antes de ser psicólogo estudié, bueno, entré a estudiar más bien ingeniería en sistemas. En esa etapa, para mí, pues digo, como
irresponsablemente no me di cuenta, no chequé, no investigué lo suficiente a esa edad, no medí mis consecuencias de mis acciones ni decisiones. Y a mí me gustaba mucho programar, entonces yo dije, voy a ser ingeniero en sistemas, claro que sí. Me metí a ingeniería en sistemas y después me di cuenta que era la mitad de programación y la mitad de matemáticas. Y la verdad, para mí matemáticas es algo que no me gusta, no se me da, no somos uno. Entonces, para mí ese semestre fue muy difícil, fue muy complicado, fue muy frustrante. Y yo no me daba cuenta, que era lo que les decía ahorita, y por eso les preguntaba al principio, cada cuánto se preguntan cómo se sienten, porque yo en ese momento no lo hacía. Y yo no me daba cuenta de lo triste que me sentía por tanta frustración que yo sentía. Entonces, un día decidí y dije, ok, voy a terminar el semestre y ya no voy a regresar porque no me hace sentir bien esta decisión, esta carrera. Y me quedé en un limbo en donde no sabía qué estudiar, qué hacer de mi vida y fue muy complicado para mí. Entré a trabajar y yo trabajaba desde la mañana, desde las 9, creo que hasta las 5 más o menos. Y pues en mi día a día yo estaba bien, o sea, yo me levantaba, siempre me ha costado levantarme temprano, pero pues trataba de levantarme temprano, iba a trabajar, comía. El problema era al salir del trabajo. Al salir del trabajo, yo ahora que lo veo en retrospectiva ya se los cuento muy digerido, pero en ese momento simplemente lo vivía. Y ahora ya son las 5, tengo que irme a mi casa, ay, no quiero llegar a mi casa porque no me gusta estar en mi casa, me siento muy mal, me siento muy triste, me siento muy solo, me siento, no sé, sentí algo aquí en el pecho, un vacío, algo muy difícil de explicar. Entonces, ¿qué era lo que yo optaba por hacer? Que mejor me ponía mis audífonos y desde mi lugar de trabajo hasta mi casa me iba caminando y hacía alrededor de unos 45 minutos, una hora. Y era tiempo suficiente porque alcanzaba a llegar alguien a mi casa, porque antes de esa hora pues estaba completamente sola. Entonces ya podía convivir con mi mamá, con mi hermana, con una tía que vivía conmigo o con alguien que ya estuviera ahí, ¿no? Y pues yo trataba de sobrellevarlo y no me daba cuenta que realmente yo me sentía profundamente triste en ese momento. Yo lo veía como algo normal, como pues no quiero estar en mi casa porque voy a estar solo y ya, ¿no? Pero ahora que lo veo en retrospectiva, digo, ok, esa tristeza quizá no era algo que me impedía seguir con mi vida porque yo hacía mis cosas, pero cuando no tenía ningún plan fuera del trabajo, cuando no había nada más que hacer, me sentía muy preocupado de llegar a mi casa y trataba de evitarlo porque no quería sentirme solo. Entonces, eh, no era una tristeza que dijéramos, pues la curva se hacía muy alta, era una tristeza que estaba ahí y que me duró yo creo que unos 2 años aproximadamente, en lo que yo no me di cuenta que estaba esa depresión ahí. Entonces, es por eso la importancia de, número uno, reconocer nuestras emociones, reconocer la tristeza y también entender estos focos rojos en donde ya la tristeza no está siendo normal, porque vuelvo a repetir, la tristeza normal es una curva que sube y que tiende a ir bajando, ¿sí? Eso es lo que nos va a decir que todo está bien, por más intenso que sea, va a ir bajando y no me siento igual de triste que ayer, ni que antier, ni que hace una semana, ¿sí? Si pierdo una pareja, sí, la semana pasada me sentía súper mal, pero esta semana me sigo sintiendo triste, pero no en la misma intensidad que antes. En cambio, si me sigo sintiendo igual, aunque sea poquito, por mucho tiempo, es un foco de alerta, ¿sale? Ahora, ¿cómo puedo identificar que estoy deprimido? ¿Cómo se siente la depresión? Vamos a hacer un checklist o les voy a enumerar o les voy a mencionar más bien 12 enunciados, 12 características que generalmente están presentes cuando hay una depresión. Y ustedes me dicen con cuántas se sienten identificados, ¿ok? Son 12, no significa que si con una te identificas tienes depresión, no, sino son 6 o más, ¿ok? Entonces, si te sientes identificado o identificada con 6 o más, diríamos que probablemente puede ser que estés atravesando una depresión. Y es importante acudir con un especialista, por ejemplo, en MITRE, ¿sale? Entonces, se los voy a ir diciendo y ustedes van levantando sus deditos. Y si son más de 6, tú síguelos nombrando, digo, tú síguelos numerando, aunque se te acaben los dedos, pues le vuelves a dar, ¿no? Lo importante es que tú puedas identificar esto en ti y saber que es algo que puede estar
por una tristeza solamente o por depresión, ¿vale? Entonces vamos, número 1, te sientes triste, vacío o apagado la mayor parte del día, casi todos los días. Volvemos a hablar, no necesariamente tiene que ser una tristeza muy profunda o muy elevada, sino simplemente puede ser algo que esté ahí, latente, ¿sí? Si sientes esa tristeza, ese vacío, te sientes apagado la mayor parte del día, casi todos los días, hay que levantar la manita, bueno, el dedito, ¿sí? Si sientes que nada te emociona como antes o las cosas que antes te daban ilusión o disfrutabas, ya no las disfrutas o dejaste de sentirte motivado por ellas, ok, vamos a levantar un dedito, pero poniendo un ejemplo, no sé, antes me entusiasmaba mucho jugar videojuegos y ahora ya no tengo ganas, ya no lo disfruto. Antes salía con mis amigos todos los fines de semana y a pesar de que sigo saliendo con ellos, ya no lo disfruto igual. Ok, eso puede ser algo importante que tenemos que tomar en cuenta, ¿sale? Si ya hay una desmotivación y ya no te motivan las cosas como antes o ya no se disfruta igual que antes las cosas que sabes que sí disfrutas, bueno, foquito rojo, ¿sale? Ahora, número 3, te cuesta levantarte o hacer las cosas básicas, ¿sí? Por ejemplo, comer, bañarte, eh, cualquier cosa, ¿no? Sobre todo la higiene personal, desde tender la cama, desde ponerme pijama, desde lavarme los dientes, desde hacerme algo que me gusta de comer. Ok, si eso ya lo siento pesado, ojo ahí, ¿sí? Ahora, número 4, si siento un cansancio constante que no tiene que ver con alguna sustancia que ingeriste, que no tiene que ver porque ayer te fuiste al cerro y pues obviamente hoy te sientes cansado, pues no. O sea, si no más bien es un cansancio generalizado, un cansancio que te ha durado más de 2 semanas, ok, eso también es algo que tenemos que poner alerta, ¿sí? Ahora, esto es un extremo u otro, ¿vale? Si duermes menos, no sé, por más que te sientes cansado, que tienes sueño, no te puedes dormir, que hay un poco de insomnio, ojo. Y si eso es diferente a tu rutina, o sea, si eso ya es algo que, pues no sé, siempre hay insomnio, pero no necesariamente porque me siento triste, ok. Sino que siempre duermes bien, pero últimamente te está costando dormir, o por el otro lado, dormir demasiado, ¿sí? En ese tiempo que les platicaba yo hace un rato, yo si no me iba caminando, llegaba a la casa y me dormía toda la tarde. ¿Sí? Era como de, yo voy, trabajo, llego, como, me duermo y hasta el siguiente día. Podía dormir 18 horas sin parar. Entonces, si dormimos más de lo normal, ojo, ¿vale? Cambios también en el apetito, igual, un extremo al otro. De ya no comer, ya no me interesa, ya no me da apetito, ya como y no me pasa o simplemente no le encuentro sabor ya a la comida, ojo también. O por el contrario, como de más. Todo el tiempo estoy comiendo, ni siquiera tengo hambre, es un hambre más emocional. Quienes estuvieron en el otro live lo van a identificar. Este, todo el tiempo estoy comiendo, hay atracones, estoy comiendo más de lo que generalmente las porciones que comía. Ojo también ahí, ¿no? Porque muchas veces encontramos dopamina en la comida, o no muchas veces, no siempre encontramos dopamina, y puede ser el lugar en donde estoy tratando como de equilibrar mi cuerpo inconscientemente el generar esa dopamina, ¿sí? El problema aquí es de que cuando nos vamos hacia la comida, pues podemos generar un TCA, ¿sí? Ahora, bueno, TCA es trastorno de la conducta alimentaria. Eh, el séptimo es te sientes inútil o culpable todo el tiempo, ¿sí? Hay este sentimiento o este pensamiento de no sirvo para nada, para qué hago las cosas si no me salen bien, este sentimiento como de, pues ya mejor ni le echo ganas porque ni sirvo para nada, ¿no? O por el contrario, o no al contrario, sino, o también es un todo siento culpa, me siento responsable de todo, porque el señor de afuera se cayó, pude yo haber hecho algo, es que porque no hice más, es que en el trabajo algo salió mal, entonces, aunque no sea de mi área, es que yo pude haber hecho, es que me siento mal por la gente porque los puedo apoyar y bla, 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 bla. Entonces, si siento una culpa excesiva por todo últimamente, puede ser que también pues, sea un foco de alarma, ¿sí? Punto número 8, te cuesta concentrarte. Si estás en el trabajo o estás haciendo cosas
estamos pensando en una situación o algo y simplemente pues no ponemos atención. O si tratamos de memorizar cosas, ya no puedo poner atención. El otro día escuchaba a una chica con la que estaba platicando que me decía, es que soy abogada, traté de leer lo que siempre leo, que es algo muy sencillo y simplemente no lo entendí. O sea, no puse atención, no pude concentrarme en ello. Y efectivamente, pues estaba pasando por una depresión. El noveno es, te mueves más lento, te cuestan más las cosas, te sientes aletargado, sientes como que, chale, o sea, tiene mucho que ver con esta parte de la baja energía. Oye, pues es que tardo más de lo normal, más de lo que antes tardaba para arreglarme, para terminar un trabajo, una tarea. El décimo es te aíslas. Muchas veces la tristeza, como les decía, pues nos lleva a reposar, nos lleva a sentarnos, nos lleva a acostarnos, nos lleva como a tener un momento de reflexión. Pero si esa reflexión ya duró 2 semanas o más, si ese aislarme, si ese no disfrutar de mis amigos me llevó a ya no convivir con absolutamente nadie, entonces estamos hablando de que me estoy aislando y eso es un foco rojo y un foco de alerta. Eh, el onceavo es el siento desesperanza, cuando creo que ya las cosas ya no van a salir bien por más que yo le haga, ya no vemos como este futuro positivo o algo puede cambiar para bien. Estamos hablando de una desesperanza, no hay más que hacer. Entonces eso puede ser también una señal de alerta. Y el doceavo y último es pues uno de los más graves, uno de los que ya nos indica casi siempre que pues hay una tristeza muy fuerte o ya una depresión, que es el sentimiento de desaparecer, de huir, de no querer estar aquí y a veces textualmente pues de desvivirnos, ¿no? Entonces, eh, ese sentimiento, esa sensación puede ser que aparezca a lo mejor cuando estoy triste y que la curva estuvo muy elevada, pero desaparece conforme van pasando los días. Estaríamos hablando de que la tristeza fue muy fuerte, fue un dolor muy intenso que nos llevó a este tipo de pensamientos, pero paulatinamente desaparecen. El problema es cuando este pensamiento se repite y se repite y se repite y está presente muchos días, la mayor parte de los días o todo el tiempo, ¿sí? Entonces, ¿con cuántos te sientes identificado o identificada? Si son más de 6 o 6, o sea, si son 6 o más, quiere decir que es importante que tomemos ayuda, ¿sí? Y quiero abrirme contigo y decirte que la ayuda no significa que no puedas con ello. Significa a lo mejor que nadie te enseñó a cómo afrontar esa tristeza, que a lo mejor tu cuerpo no está segregando ciertas sustancias que te lleva a sentir así y no hay algo en específico, no hubo un evento, no hubo algo así puntual que te lleva a sentir así y no es tu culpa, ¿sí? Simplemente a veces el cuerpo pues cambia, falla y deja de funcionar como funcionaba antes, entonces no es tu culpa. Nadie nos enseña a cómo afrontar estas circunstancias y esto no te hace débil, esto no te hace un inútil, esto no te hace nada negativo. Si te sientes triste, es eso, simplemente te hace una persona que se siente triste. Si estás deprimido y tienes un diagnóstico de depresión, eso no te hace débil tampoco, te hace una persona con depresión que necesita herramientas, que necesita ayuda y eso no habla de nada de ti, simplemente habla de las emociones con las que tú tienes que lidiar y con las que tú tienes que afrontar y seguir adelante, ¿sí? Hay que aprender sobre nosotros para poder afrontar estas emociones, para poder afrontar una depresión y no siempre tienes que hacer todo solo o sola. Para eso, pues, estoy yo como psicólogo, está el equipo de Minder, están los psicólogos y los psiquiatras que nos ayudan a que nuestra calidad de vida sea mejor. El propósito de nuestra carrera es justamente el enseñarles a ustedes que esto es parte de la vida. La tristeza, las emociones y a veces la depresión. Les voy a poner un ejemplo. En mi familia hay antecedentes de depresión que no fueron tratados y eso no significa que sea una familia débil, sino simplemente es algo con lo que la familia pues se ha ido transmitiendo, ¿no? A veces puede ser heredado, pero bueno, ya entraríamos en otros temas, pero a lo que voy es de que muchas veces la tristeza y la depresión es simplemente el que tenemos que aprender a conocernos y aceptar que no es nuestra culpa, que no somos responsables y que no hay nada de malo en pedir ayuda. Así que si tú te sientes triste
podemos ayudarte, podemos acompañarte a saber cómo gestionar esa emoción. Si crees que estás deprimido o deprimida, tanto nosotros, los psicólogos como los psiquiatras, podemos también acompañar en ese proceso. Y si ya tienes una depresión, simplemente es eso, acompañarte, brindarte herramientas para que tú pues puedas vivir una vida con una mejor calidad de vida, porque nadie se merece vivir una vida con depresión que cuando es crónica cambia de nombre y se llama distimia, ¿sí? Entonces, mereces sentirte bien, mereces sentirte feliz y tener, sí, altibajos, pero mereces también el aprender y sentirte acompañado en esos procesos. Así que espero que a los que estuvieron conectados o conectadas, quienes vean este live posteriormente, pues la información les sea muy útil, tanto para ustedes como para quien crean que lo puedan necesitar. Ayúdenme a compartir. Ayúdenos también a seguirnos en nuestras redes. En todos lados estamos como minder.mx o Minder México, así nos pueden buscar. Somos un equipo de psicólogos que estamos a su disposición para poder apoyarles en todo lo que necesiten. Voy a estar haciendo estos lives más regularmente y la próxima, no, esta semana el sábado, que es 14 de febrero, vamos a tener un tema ad hoc. Entonces, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, ahí se van a dar cuenta de cuál va a ser el tema para este 14 de febrero. Igual les dejo nuestro teléfono por si quieren tener sesiones presenciales aquí en Monterrey o si les interesa sesiones en línea. Estamos, pues ahora sí que podemos atender a toda la República, todo el mundo, siempre y cuando pues nos ajustemos ahí con los horarios. Pero el teléfono es 812-866-7413. Les repito, redes sociales Minder, MINDR.mx y el teléfono es 812-866-7413. Yo soy el psicólogo Ever Moncada, me pueden también encontrar como psic de psicólogo, psic.ebert Moncada, con Hebert Moncada. En redes sociales estoy nada más en Instagram como psic Ever Moncada. En lo demás pues es solamente Minder. Les agradezco mucho su tiempo y también que espero que toda la información les sirva y sea para su beneficio o para quien crean que lo necesite. Nos vemos entonces el sábado. Estén ahí pendientes de nuestras redes sociales para que se enteren del tema. Que tengan bonita noche. Bye bye.